Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro primer podcast de ProLoop Opteno. Con nosotros nos acompaña el doctor Óscar Olvera. Bueno, gracias Ricardo. Yo también soy oftalmólogo. También he egresado de la Universidad de Guadalajara. Yo hice mi especialidad en el Valentín Gómez Farías en el ISSSTE. Y pues me dedico más que nada al segmento anterior. Actualmente, pues, bueno, perdón. Sí puedo decir que estoy trabajando aquí en Sofía. Digo, es el full disclosure, ¿no? O sea, conflicto de intereses, trabajo en Sofía. Bueno, a mí me faltó decir que... Entonces, y pues muy feliz de estar acompañante aquí en el primer podcast de ProLoop. Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los lentes de contacto, vamos a dar una pequeña introducción sobre qué son, cuándo los utilizamos, en qué pacientes los preferimos tener esta indicación, cuáles son las contraindicaciones y cuáles son las recomendaciones que tenemos para evitar alguna complicación de su uso. Tú síguele, yo te interrumpo cuando... Ok. Dale. Bueno, los lentes de contacto son unos discos formados por un polímero, el cual se mantiene suspendido sobre la superficie corneal y en algunas ocasiones sobre parte de la esclera, ¿sí? Los utilizamos para corregir algunos defectos refractivos en los pacientes y bueno, tiene la ventaja, a diferencia de los lentes aéreos, de que no existe ese espacio de aire entre el lente y el ojo y el cual nos permite disminuir cierto tipo de aberraciones y cierto, bueno, nos permite tener una imagen mucho más nítida y mucho más clara. Me gustaría saber, ¿cuáles son o en qué pacientes preferimos utilizar lentes de contacto o les recomendamos principalmente los lentes de contacto? Bueno, pues aquí depende también del tipo de lente de contacto, ¿no? Uh-huh. Tú ya empezaste a hablar de qué son los lentes de contacto y tenemos dos variedades principales, ¿no? Sí. Los rígidos y los blandos, ¿no? Que esa es una diferencia importante para pensar en quién vamos a utilizar los lentes de contacto, ¿no? Porque, los lentes de contacto creo yo que son una buena alternativa para muchas personas, no son para todos y definitivamente en decidir para quiénes no son, que sería la cuestión más importante, es ver los hábitos, las necesidades y el estado de la superficie ocular de nuestros pacientes, ¿no? Porque fuera de ahí, la indicación para un lente de contacto, creo yo, ya haciendo la distinción de si son rígidos para ciertas patologías o son blandos, serían pues el que tuviera la motivación y la necesidad de dejar de prescindir por un momento de los lentes aéreos, ¿no? Que son estos lentes de armazón. Igual durante el podcast vamos a estar hablando más como lentes de contacto, que pues, es exactamente lo mismo que ustedes conocen como pupilentes, y los lentes aéreos, que también nos vamos a estar refiriendo a ellos, son los lentes de armazón, el lente habitual, ¿no? Entonces creo yo que esa sería la cuestión de comparar siendo quién podría utilizar el lente de contacto, ¿no? También está esta cuestión de los defectos esféricos, llámese la miopía y la hipermetropía. Hay quienes pues sí prefieren nada más centrarse en esos, y los defectos de cilindro, que ya sería cuando necesites un lente tórico, en los pacientes con astigmatismo, hay quien sí le tiembla un poquito más la mano para recomendar los lentes de contacto, ¿no? Aunque sabemos que existen estos lentes de contacto tóricos, o que puedes irte por el equivalente esférico. O sea que tienes un armamento ahí bastante amplio. Ahí es donde hay quienes pintan un poquito su línea, pero yo creo que con las opciones que hay ahorita en el mercado, pues realmente sí te tienes que basar más bien en cuáles son las expectativas del paciente, qué es lo que quiere, y que su superficie ocular sea
se apta, ¿no? Y también, la verdad, sí tienes que hacer una evaluación un poquito más allá de ver si el paciente es un paciente con unos buenos hábitos y que sabe si hay recomendaciones, ¿no? Porque si no, luego ahí te enfrentas a que si no van a seguir las indicaciones, si dejas determinado lente de contacto, de que es de cambio diario o semanal o mensual y es un paciente muy, pues que le cuesta difícil seguir las indicaciones. Sí. Nos vamos a encontrar con pacientes que se van a dejar sus lentes semanas, meses, o que van a tener malos hábitos de higiene, y pues esos pacientes no son los indicados para usar un lente de contacto, ¿no? Y otra recomendación que me gusta hacerle a los pacientes que cambian a lentes de contacto o que están usando lentes de contacto, y que me imagino que te ha pasado muchas veces, es que siempre tengan un par de lentes aéreos con la graduación actual, ¿no? Digo, no sé en tu experiencia, pero no es nada raro que el que usa lentes de contacto ya no trae lentes aéreos, o sea, nunca tiene disponibles sus lentes aéreos. Y si es siempre, digo, corrígeme si estoy en un error, pero creo que siempre es recomendable que tengas también tus lentes aéreos para ciertos casos, ¿no? Porque de vez en cuando es bueno descansar, o cuando tienes alguna eventualidad, alguna enfermedad o algo y necesitas hacer uso de algún medicamento, pues suspender tus lentes de contacto y empezar a usar tus lentes aéreos, ¿no? No sé si solamente yo tengo esa mala suerte o a ti también te pasa. No, también es muy frecuente que el paciente acuda a consulta y que por algún tipo de infección, alguna exacerbación de su conjuntivitis alérgica o algún problema ya en la patología de su superficie ocular, requeramos suspender momentáneamente los lentes de contacto y que el paciente, manejando graduaciones muy altas en sus lentes de contacto, y de forma que estos son ahora sí que unos dispositivos médicos que les permitan hacer sus actividades diarias, no tenga ese respaldo. Como bien lo dices, que es muy, muy importante siempre contar con el respaldo de los lentes aéreos, para que en el caso de estas eventualidades, pues el paciente pueda suspender momentáneamente el lente de contacto en lo que se corrige su problema de base, y que le permita volver a usar los lentes de contacto. Y coincides conmigo en el hecho de que, digo, los lentes de contacto no son para todos, que sí tienes que hacer una evaluación más allá de si el ojo lo amerita, o el defecto refractivo lo amerita. A lo mejor el paciente no es el indicado para usar lentes de contacto. O tú crees que todos pueden, con el debido, no sé, con la debida capacitación, la debida enseñanza de cómo tratar sus lentes de contacto, cómo limpiarlos, cómo lubricarlos, todo eso, podríamos hacerlo como que son para todos? ¿O si coincides conmigo que hay ciertos pacientes que definitivamente no, efectivamente coincido. He tenido varios pacientes que por más que le he intentado, digo, no me dedico plenamente y no utilizo mucho los lentes de contacto, pero en la experiencia que tengo he tenido pacientes que después de varios procesos de capacitación o ahora sí que de hablar con ellos, porque pues ellos son los principales interesados en utilizar los lentes de contacto, no hemos podido tener esa buena, pues se podría decir como relación entre los lentes de contacto y el paciente, esa buena dependencia que debe de existir entre ambos. Tengo el caso de un amigo, por ejemplo, que él siendo médico, los lentes... amigo de un amigo, o sea, no, un amigo cirujano, que él siendo, por ejemplo, médico, utiliza los lentes de contacto ahora sí que 24 horas, 7 días a la semana, los que debería desecharse, digo, a las 24 horas, no lee ahora sí que el instructivo, por más que le expliques y eso. Al principio él ponía el pretexto de las guardias, de que no tenía ese tiempo para quitarse los lentes de contacto, pero después de que salió ahora sí que de la residencia, continúa con ese tipo de problemas, y es muy frecuente que seguido pues se esté infectando. También tengo el de otra conocida que también es doctora, y que por el uso de lentes de contacto ha tenido 2 casos de úlceras corneales que afortunadamente pues han resolvido satisfactoriamente para ella y para su visión.
pero pues no, bueno, creo que el principal defecto de ambos es no defecto, el principal problema que han tenido es el de no saber o no o no cuidar el lente de contacto, las horas, no cuidar las horas máximas que pueden tener con el lente de contacto, porque ambos han extendido su uso más allá de lo recomendado. Bueno, sí, yo creo que aquí también parte de lo que pasa es que de repente se nos olvida un poco que el lente de contacto, como tú mencionabas hace un ratito, es un dispositivo, ¿no? Es un cuerpo extraño realmente para el ojo, que si bien los materiales con los que están fabricados hoy en día los hacen lo más cómodos, lo más tolerables y todo esta comodidad que ofrecen, no dejan de ser un cuerpo extraño para el ojo, ¿no? Y como tal, y como dispositivo requiere cierto mantenimiento. Entonces, para eso pues hay que estarlo rehidratando, ¿no? Que es esta cuestión que, por ejemplo, nosotros normalmente hablamos de en ojo seco, ¿no? El lubricante y pues son estas gotas para lubricar el ojo y humectante y demás, pero en el lente de contacto es más bien una cuestión, más que de lubricar, creo yo, es más de rehidratar el lente y de humectarlo correctamente, ¿no? Y por eso, pues es que existen productos diseñados específicamente para esto, ¿no? Como es el caso de ProLoop, que una de sus funciones es, pues, rehidratar el lente de contacto cuando lo estamos utilizando, ¿no? Porque si te lo pones en la mañana, te llevas todo el día, pues eventualmente el lente, por la exposición que va a estar teniendo al aire, al viento, pues, tal cual al clima, y no se diga si estás utilizando mucho la computadora, estás haciendo actividades que disminuyan tu índice de parpadeo, pues el lente naturalmente pues se va a deshidratar un poquito, ¿no? Y eso puede causar un poquito de incomodidad. Y a lo mejor para los pacientes que empiezan a utilizar lentes de contacto, esto puede ser bastante molesto y bastante raro y pueden decir, híjole, el lente de contacto no es para mí, ¿no? Y tal vez lo que faltó fue que utilizara adecuadamente pues estas gotas humectantes o lubricantes o rehidratantes, como es el caso de ProLoop. Y digo, igual, no es que yo no lo sepa, no es que yo sea un ignorante del caso, pero cuéntanos igual, ¿por qué existen gotas específicas para lentes de contacto? O sea, comentamos de que hay lágrimas artificiales, hay lubricantes, cualquiera me puedo poner con mi lente de contacto. Hablamos hace un ratito de que sería bueno tener lentes aéreos para que cuando tengas alguna infección, una exacerbación de tu conjuntivitis alérgica, te pudieras quitar tu lente de contacto y pasaras al lente aéreo y poder usar el tratamiento. ¿Qué tiene de mal usar gotas que no están diseñadas para el uso con lentes de contacto? Ok. Bueno, es muy buena pregunta. Cuando nosotros tenemos el lente de contacto colocado sobre la superficie de nuestro ojo, no nos podemos poner cualquier tipo de gota, ¿sí? Esto es, bueno, en relación con medicamentos, porque el lente de contacto puede establecer una barrera física que puede retrasar la absorción de los medicamentos o que inclusive puede funcionar como un acúmulo, que entre el espacio que se forma entre el lente de contacto y la córnea sirva para hacer que el medicamento permanezca mucho más tiempo sobre la superficie y que esto le dé que el medicamento se absorba más y entonces nos altere pues ahora sí que la farmacocinética y los posibles eventos. Funciona como esponja, ¿no? Ajá, como absorber todo y luego irlo soltando. Un reservorio y irlo soltando. Entonces, en principios activos, hasta estos momentos, no hay alguno que pueda darse con el lente de contacto. Pero bueno, lo de los principios activos o medicamentos para tratar enfermedades del ojo es un poquito aparte del cuidado que debemos de tener con lente de contacto. Ya hablando de lubricantes, ya sea de la superficie ocular o de lubricantes de lente de contacto, también tenemos un problema, que muchas de las gotas que nos aplicamos sobre la superficie tienen agentes que pueden alterar la composición de los polímeros que usamos en los lentes de contacto. Uno de ellos muy habitual que se usa en la mayoría de las gotas es el cloruro de benzalcón, ¿sí? Que es un conservador que
se usa en el 70-80% de todos los productos oftalmológicos, y que el cual puede ocasionar con el uso continuo, puede ocasionar una descoloración, de lente de contacto blando, y una alteración pues de su poder refractivo, una alteración del polímero, que puede llevar a cabo que el paciente pues ya no le sea tan útil el lente de contacto. Y bueno, por ahí existen algunos otros compuestos que pueden generar que los lentes de contacto se llenen de calcificación. Uh-huh. Se empiezan como que a llenar como de concreciones, uh-huh. Y que se queden sobre la superficie. Entonces debemos de tratar de evitar usar productos que contengan conservadores como el cloruro de benzalconio, o que no estén diseñados para usarse sobre la superficie. La formulación de este tipo de gotas incluso a veces incluye dentro de sus componentes algunas sustancias que, más de que actuar como buffers o simplemente como vehículos, también tienen propiedades como emolientes, ¿no? Sí. Para disminuir ese acúmulo de proteínas, de concreciones, sí. Y que mantengan de una mejor forma el lente de contacto, ¿no? Prolup no tiene esta extensión, digamos, como otras marcas de que está la solución multipropósito, ¿cómo se dice? Tu lubricante y todo esto, ¿no? La solución multipropósito, y esta diferencia con las gotas lubricantes con los lentes de contacto, las puedes intercambiar en su función. O sea, ¿te ha pasado esos pacientes que llevan la solución multipropósito y eso es lo que se están poniendo en el ojo, o que la limpieza de sus lentes la hacen con el lubricante en lugar de con la solución multipropósito? ¿Te ha tocado ver ese tipo de confusiones? Sí, inclusive que utilizan ahora sí que la solución que utilizan para refrescar los lentes de contacto lo utilizan como solución limpiadora, desinfectante del mismo lente de contacto, y que esto, lleve a una mala higiene del lente de contacto y a un riesgo mayor de poder sufrir alguna infección en sus ojos. O al revés, que las soluciones que se utilizan para multipropósitos para la desinfección, como rellenos para su gotero, se convierte en el colirio. Se convierte en el lubricante, y entonces el paciente pues esté con irritación o con una exacerbación de las molestias pues de la superficie, pueden estar ocasionados en relación con el lente de contacto. Entonces, y creo que aquí los máximos responsables hasta cierto punto somos tanto pues los prescriptores del lente de contacto, sobre todo cuando cuando inicias a utilizar lentes de contacto, ¿no? Que no les dices, ahora sí que no les das todo el instructivo, no les das toda la cátedra, y nada más les dices, ya quiero dejar de usar lentes de contacto, pues lentes aéreos, quiero usar lentes de contacto, pues va, ahí te va, este es tu lente de contacto y lo limpias con esto y te pones estas gotas y vámonos, ¿no? Y si no nos tomamos el tiempo necesario para explicarles cómo es la limpieza, cómo es el cuidado de tus ojos cuando traes lentes de contacto, se pueden dar estas equivocaciones, ¿no? Bien decíamos al principio, ¿no? Que no todos los pacientes van a ser los candidatos ideales para usar lentes de contacto por sus propios hábitos, pero también hay muchos que la culpa es de quien prescribió el lente de contacto, ¿no? Me imagino que también has tenido esas ¿cómo se dice? Experiencias, ¿no? De gente que llega y que te dice que quisiera dejar de usar lentes aéreos, no se quiere operar todavía, no quiere una cirugía refractiva, pero pues cree que el lente de contacto no es para él, ¿no? Y se debe a una mala experiencia previa, no necesariamente que el paciente no sea candidato, ¿no? Entonces digo, como recomendación a la gente, les podría decir, si estás teniendo una molestia con tu lente de contacto, hay de tres, cambia tu lubricante, tus gotas humectantes, cambia de lente de contacto. O cambia tu médico. Exactamente. O sea, tienes que irte por esas tres partes. Ya no me voy a ir a cambia tu médico, voy a hacer, consulta a tu médico y dile qué onda, ¿no? Y ya eventualmente si él te dice, pues sí, pues ya me voy a ir con otro, pues
está bien, ¿no? Pero digo, no se queden con esa idea, una mala experiencia no necesariamente quiere decir que no son para ti los lentes de contacto. Sí. Pero si por otro lado ya llevas 2, 3 oftalmólogos, 2, 3 optometristas que te revisaron y te dijeron, no, el lente de contacto no es lo tuyo, ya déjalo por las buenas y pues los lentes de armazón, ¿no? Lentes aéreos, será la mejor opción, porque sí creo yo que a veces sí hay mucha gente que pierde la oportunidad de estar usando lentes de contacto por una mala experiencia generada por nosotros, ¿no? Y digo, tú no usas lentes de contacto, ¿ah? No usas lentes aéreos, yo tampoco uso lentes de contacto. Dentro de mi full disclosure, de que ya les dije, trabajo en Sofía, soy oftalmólogo y no uso lentes de contacto y soy muy malo para ponerme cualquier cosa en mi ojo. Les podría decir que sí me imagino para ciertas actividades lo molesto que debe ser traer un lente de armazón, ¿no? Entonces, el usar un lente de contacto adecuado, con un mantenimiento adecuado, ya sea con tus gotas humectantes durante el día y con el aseo y la higiene necesaria para el lente de contacto, sí te puede hacer una vida más feliz, ¿no? No sé, imagínate, ¿qué te gusta? Es fácil. Vas Tú haces montañismo, ¿no? ¿Dónde? No. ¿No? No, yo sé que te confundiste por mi complexión atlética, pero no sales en tu bicicleta. Sí, hago bicicleta de montaña, pero no es montañismo. ¿Qué es eso? Hago bicicleta de montaña. Efectivamente, algo así como ese tipo de actividades iba. Tienes que usar tus lentes protectores. Y la verdad es que no siempre le vas a poner la graduación a tus lentes protectores. Entonces, si usas tus lentes de armazón y luego encima te pones el lente, es muy incómodo. Yo me iba a ir a algo más sedentario, la verdad, perdón. Yo iba a decir el cine. Vas al cine a una película en tercera dimensión. Pues si es una lata traer tus lentes y encima ponerte el otro lente. O sea, definitivamente sí hay momentos en los que si puedes hacer uso de estas tecnologías, qué mejor, ¿no? Entonces, la invitación es a que si en algún momento sientes este tipo de molestias usando tus lentes de contacto, puede ser algo tan sencillo como no estás lubricándolos bien, no estás humectándolos bien o no lo estás limpiando bien. Si tuviste una mala experiencia poniéndote el lente o en tu primer uso o algo así, podrías darle otra oportunidad, ¿no? Y después de todo también creo yo, a lo mejor sí, ahí sí me estoy equivocando completamente, pero yo a veces lo pienso como, no uso lentes de contacto, pero lo que sí llegué a usar y uso de vez en cuando son plantillas ortopédicas. Y obviamente cuando te pones las plantillas ortopédicas, pues es un cuerpo extraño que tienes ahí entre tu pie y el zapato, ¿no? El lente de contacto, sin llegar a ese nivel, porque es mucho más ergonómico y mucho más delgado y todo eso, no deja de ser un cuerpo extraño que en algún momento tienes entre tu córnea y tu párpado. Entonces, hay que darle chance al principio, ¿no? A que te habitúes, a que te acomodes, a todo esto. O sea, la gente que ya lleva muchos años usando lentes de contacto, a veces se les olvida que traen los lentes de contacto, ¿no? Y por eso a veces pasa esto de que fueron días con el lente de contacto y no se olvidan porque se les olvidó, porque ya ni lo sienten. Entonces, lleva un periodo de adaptación y si te recomiendan bien cómo usarlos, ese periodo de adaptación va a ser más sencillo, más fácil o más amigable, ¿no? Y si eventualmente el lente de contacto no es para ti, pues tampoco te sientas triste ni deprimido, o sea, digo, no todo es para todos, ¿no? Me imagino que tú ya has tenido pacientes también así, que aunque bien comentabas que la situación óptica para el ojo, teniendo el lente de contacto pegado a la córnea, eliminas la interfase del aire. Entonces, al eliminar esta interfase del aire, la refracción es mucho mejor, evitas este tipo de aberraciones. Pero me imagino que también te ha tocado gente que, y no porque no le hayas adaptado tú bien los lentes de contacto, sino porque han andado por varios lugares, pero que te dicen, ¿sabes qué? Al final de cuentas, veo mejor con mis lentes aéreos con mis lentes de armazón que con los lentes de contacto. ¿Sí te ha pasado sí, o no? Sí. Entonces, todo esto es una cuestión
teórica de decir, vamos a eliminar esto con lente de contacto y te va a ir mejor y todo, pero pues a veces cada quien es diferente, cada persona va respondiendo de forma diferente y pues es normal, ¿no? Entonces, pero pues digo, hay para todo, ¿no? Como dicen, en la viña del Señor hay para todo, entonces, digo, no sé, ¿qué onda con los lubricantes libres de conservadores? Esos se pueden usar directamente sin que sean diseñados específicamente para usuarios de lentes de contacto, ¿o cómo ves? Sí, tanto la Grisel, Milub PF, que no tienen cloruro de benzalconio, los podemos utilizar para lubricar la superficie ocular y en los pacientes que tengan el lente de contacto colocado, ¿sí? Ahora sí que depende mucho del principal polímero del producto para saber a qué pacientes lo vamos a dirigir, ¿no? ProLoop, sobre todo, creo que está más relacionado a los pacientes que están experimentando esa dificultad, digamos, como esa falta tal vez de compatibilidad del lente de contacto que viene después de la desecación, ¿sí? Tú bien lo decías, ¿no? El paciente se puede sentir cómodo en las primeras horas, en la mañana, después de haberse colocado el lente de contacto, pero ya cuando pasan arriba de 6 horas, por el calor del cuerpo humano y por el calor del medio ambiente, el lente de contacto se empieza a deshidratar, ¿sí? Entonces, con esta deshidratación, el paciente empieza a experimentar molestias, y esas molestias no son porque el paciente tenga un ojo seco per se ya establecido sin el uso de lente de contacto. Entonces, en estos casos es suficiente utilizar un lubricante de lente de contacto, que también puede servir como lubricante ocasional, como ProLoop, que tiene pues los beneficios de poder hidratar el lente de contacto. En el caso de Umilub y la Grisel o de otros lubricantes que no tengan cloruro de benzalconio, están más diseñados no para... pueden hidratar el lente de contacto, pero están más diseñados para hidratar o para mantenerse sobre la superficie ocular. Entonces esos los reservaría para los pacientes que tengan ojo seco, leve o moderado, y que sea un ojo seco que no contraindique el uso de lentes de contacto, porque ya en severo ojo seco con demasiadas molestias y eso, pues no van a ser compatibles los lentes de contacto con los pacientes. Lo reservaría para estos casos, ¿no? Para que este tipo de lubricantes disminuyan ya las molestias, ahora sí que ya no son las que experimentan después de que se deshidrata el lente de contacto, sino que las están experimentando desde periodos donde el lente de contacto se encuentra hidratado. Sí, efectivamente, mi pregunta era un poquito mañosa para ver si estás poniendo atención a lo que estamos platicando y a lo que habíamos comentado anteriormente de que ProLoop está diseñado para esto, ¿no? Y que lo que necesitamos también es rehidratar el lente. Entonces, no solamente lubricar la superficie ocular. Entonces, eso es lo que nos da ProLoop. Y que no hay problema que te pongas estas lágrimas artificiales libres de conservadores que son compatibles, pero no están diseñadas para esta situación, ¿no? Y como he comentado también, dentro de la formulación de ProLoop encontramos emolientes, encontramos otro tipo de excipientes que nos ayudan a darle un mejor mantenimiento al lente de contacto. Una pregunta más en cuanto a los lubricantes así en general. Ya hoy en día te encuentras ahora sí que infinidad de marcas y lubricantes y casi que incluso hasta hay cada óptica que tiene su propia gota, exactamente. ¿Tienes alguna opinión al respecto de este tipo de gotas? ¿Son buenas? ¿Son malas? Digamos, serían como un súper genérico, ¿no? Gotas, o sea, no sé, yo creo que estamos a punto de el lubricante marca propia Soriana, el lubricante, o sea, pues hay, no sé, de las ópticas decía, de farmacias del ahorro, seguro debe tener el suyo. ¿Tienes alguna opinión al respecto de esto? Ok, no, digo, realmente me ha tocado, ver pacientes que ahora sí que sacan gotas por de todos lados, de todas las marcas, de todos los nombres. Muchas de ellas a veces es muy difícil saber qué es lo que contienen, y si pueden beneficiar o no al paciente. Yo siento, o sea,
hasta estos momentos que pues nadie vende malo, ¿no? Al final de cuentas. Con ProLoop tengo la certeza pues de que contiene povidona al 2% y de que contiene elementos que no van a dañar a la superficie ocular y que contiene elementos que no van a permitir la correcta hidratación del lente de contacto sin alterar las propiedades del lente de contacto. Entonces, digo, yo siento que ProLoop pues, es un buen producto. Existen otros buenos productos de otros laboratorios también reconocidos, que, digo, al final de cuentas, pues, en la práctica privada me ha tocado, pues, ver a pacientes que utilicen varias, soluciones parecidas a ProLoop y que se me han hecho buenas. Pero ya la cuestión de estas, de estos, ahora sí que productos, pues ya como demasiado, no sé si se puede decir como privados o productos que de repente como que tal óptica lo mandó a hacer y él es el único que lo vende, ahí sí es donde tengo pues, sí, que en pocas palabras, y también otra vez una pregunta mañosa, ya te había dicho que pues yo trabajo en Sofía, ¿verdad? Entonces, la maña iba que ProLoop no solamente tiene todas estas bondades de su formulación, sino que tiene el respaldo de un laboratorio como es Laboratorio Sofía, sí. ¿No? Entonces, no es lo mismo el nivel de calidad, de caracterización de la solución, que está todo eso detrás de ProLoop, sustentado por diferentes tipos de estudios. A simplemente la ocurrencia de pues, mira, pues formulé de mezclar, esto, ¿no? Le puse la marca y lo vendí, ¿no? Entonces, sí. Digo, eso es algo que ProLoop nos está dando como un extra, ¿no? Y por otro lado, muy al principio platicaba, bueno, de hecho yo creo que mismo mencioné estas diferencias, ¿no? De lentes rígidos y lentes blandos, ¿no? Cuando estamos hablando de que para quién eran o qué pacientes usaban lentes de contacto. ProLoop es para cualquier tipo de lente, ¿le da lo mismo si es rígido a que si es blando o tiene predilección por alguno? No, bueno, ahí debemos de tomar en cuenta cuáles son los lentes que tienden a deshidratarse. Sí, que realmente pues, son los lentes blandos. No es que no lo podamos dar en los usuarios de otros lentes de contacto, sino que ahí ya ProLoop ya estaría fungiendo ahora sí que como más que un lubricante de lente de contacto, como un lubricante de la superficie ocular, ¿no? Entonces, su principal cometido siento yo, que su principal indicación, que es ahora sí que la rehidratación de los lentes de contacto, va a ser en el lente de contacto blando, porque es el que tiende a deshidratarse, ¿sí? El polímero, como es muy flexible, tiene pues una cantidad de agua importante que con el calor se tiende como que a liberar, se tiende a evaporar y pierde esa flexibilidad, se vuelve más rígido, ¿no? Un lente rígido de gas permeable, pues un lente que ya está rígido, no se va a deshidratar y se va a volver más rígido, ¿no? De polimetilmetacrilato, que creo que ya es muy difícil que se utilicen, pues mucho menos, ¿no? Son lentes mucho más rígidos. Si alguien utiliza todavía, nos cuenta en los comentarios para que nos diga cómo se para siente. Identificar, exacto. Nos cuenta su experiencia, porque nosotros no tenemos con esos lentes ya. Sí, entonces. Sí, nos están cayendo en desuso un poco, pero bueno, Ok, entonces digamos que los meros moles del ProLoop serían los blandos, pero no hay ni existe ninguna contraindicación en usarlo con otros. En usarlos en los rígidos. Bueno, otra cosa que nada más quisiera acentuar, hace rato que hablamos de las soluciones libres de conservadores y que pues sí podríamos utilizarlas porque no traen el back. Que digo, sí que quede claro para quienes nos están escuchando que el comentario era directamente en los lubricantes libres de conservadores, porque en los medicamentos libres de conservadores seguimos teniendo el riesgo de que se absorba el medicamento, el principio activo, y que esto modifique, ¿no? la cinética que estamos hablando. Entonces, en ese caso nada más recordarles cómo son las indicaciones para si yo uso lentes de contacto, que ya les dije que no uso. Si yo usara lentes de contacto y voy a usar algún medicamento, ¿cuánto tiempo antes de ponerme el medicamento habría que quitarme el lente inmediatamente? O después de ponerme la gota, ¿cuánto tiempo después me tengo que poner el lente?
Ok. Lo recomendado es descalzarse el lente de contacto, aplicarse la gota del medicamento y esperarse mínimo un espacio de 15 minutos para volvernos a poner el lente de contacto. ¿Sí? Ya después de 10 minutos de haber transcurrido la aplicación del producto, más o menos ya queda en el fondo de saco conjuntival como el 1 o el 2% de la gota. Entonces, 15 minutos son suficientes para que el lente de contacto no vaya a, ya sea alterar el proceso de absorción del medicamento, y que también no vaya a sufrir los daños ocasionados por los excipientes que pueden tener los medicamentos o por los conservadores que pueden tener los medicamentos. Oye, y de los lentes blandos, pues también hay diferentes materiales. En esos no hace ninguna diferencia. ¿El uso de Prolup? Prolup, ajá, o sea, en cualquier blando o dentro de los blandos también harías una distinción. Ok. No, realmente digo, al final de cuentas todos los blandos, ya las nuevas tecnologías han hecho que cada vez puedan ser tolerados mucho más fácilmente y que puedan permanecer mucho más tiempo sobre la superficie del ojo sin tener este proceso de deshidratación, pero siento que sigue siendo necesario usar ahora sí que un lubricante de lentes de contacto que nos permitan pues evitar esta deshidratación independientemente de los materiales. Pero bueno, en resumidas cuentas, a ver, no usas lentes de contacto, pero si el día de hoy por algún problema, llámese miopía, necesitas utilizar lentes de contacto, o quieres utilizar lentes de contacto porque pues no te sientes, pues no quieres usar lentes aéreos por cuestión de estéticas. ¿Qué recomendaciones darías? ¿Por cuánto tiempo utilizarías los lentes de contacto en el día? ¿Te gustan los lentes de contacto? Híjole, mira, en ¿de ese uso sentido, extendido? es muy complicado porque como te dije hace un ratito, soy muy malo para ponerme cualquier cosa en el ojo. O sea, poner cualquier cosa en el ojo, una gota. O sea, entonces un lente de contacto también me costaría mucho trabajo. Entonces, suponiendo hipotéticamente que ya logré pasar ya pasé ese brinco y por fin logré tocarme mi propio ojo, ¿no? Y ponerme un lente de contacto. Yo para mí, la verdad es que yo prefería los diarios, pero porque yo me conozco, yo sé cómo soy hasta cierto punto de malo para seguir indicaciones. Entonces, pues ahora la ventaja pues, de los diarios, abrir cada día tu lente y ponértelo, quitártelo y al otro uno nuevo y así, o sea, la verdad es que es lo que yo preferiría. Creo que ahí sí definitivamente, era como comentamos hace rato, es personalizar, ¿no? Cada quien tiene sus necesidades, cada quien tiene sus usos y costumbres y hay un lente de contacto ahora sí que casi para cada persona, ¿no? Para cada persona que supera el tocarse el ojo. Lo que sí definitivamente es que ya trayendo un lente de contacto, pues sí el utilizar un lubricante tipo como Prolup, digo, pues no voy a usar hipotéticamente otra cosa que la que tú me estás recomendando ahorita. Entonces, pues sí, o sea, sí sería muy importante, incluso con este tipo de lentes, mantener la hidratación, ¿no? Porque, ojo, hasta en los lentes diarios, como el que estoy comentando, necesitas hidratarlo, porque es cuestión de en el día, ¿no? O sea, ya a lo mejor me estoy evitando yo la cuestión de la limpieza del lente con la solución multipropósito, pero pues hay que recordar una vez más que el lente de contacto durante el día va teniendo este acúmulo de proteínas, de las concreciones que hemos estado platicando, eso lo va haciendo durante el día, porque nuestra superficie ocular va trayendo todas esas cosas, la contaminación, el viento que ya viene febrero, no sé si ahorita que nos están escuchando, de hecho ya sea febrero, viene mucho viento, febrero, marzo, muchas partículas, mucho polvito, y todas esas partículas, polvitos van a estar cayendo ahí en el lente de contacto. Entonces, definitivamente,
lo que no debe faltar en tu armamento, si usas lentes de contacto, es siempre un lubricante, ¿no? Ese, independientemente del tipo de lente de contacto que uses, tiene que estar contigo, ¿no? Regresando a que de repente me subo a una bicicleta de montaña y hago ciclismo de montaña, es como una bicicleta sin un casco, no va. O sea, eso definitivamente no va, sea ciclismo urbano, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, lo que quieras, es tu bicicleta y tu casco, o sea, eso tiene que ir, ¿no? Lente de contacto es tu lente de contacto y ProLoop, ¿no? Tienen que ir, o sea, en el caso de otras cosas, ¿no? Rodilleras, coderas, pues ya depende de lo que vas haciendo en cada cosa, pero cualquier persona que sube una bicicleta tiene que traer su casco, cualquier persona que usa lente de contacto tiene que usar un lubricante, ¿no? Digo, no vas a decir que no, pues ya sé que no, sí, realmente. Bueno, a lo mejor me debates lo del casco, Sí, pero harías mal. Gracias por esta invitación. Agradeciendo al doctor Óscar Olvera por acompañarnos el día de hoy al podcast de ProLoop. Nos pueden dejar sus comentarios aquí en YouTube para poderlos leer y en el siguiente podcast poder darles respuesta. Me voy a despedir. Sí. Muchas gracias, Ricardo, por haberme tenido aquí en tu primer podcast. ¿Y dónde puedo escuchar el podcast? O sea, ok, claro que sí. ¿dónde digo que a mi mamá, a mi esposa, a mis amigos les voy a presumir, oye, me grabó Ricardo. ¿Y dónde me van a escuchar? Ok, muy bien. Bueno, este es nuestro primer podcast de ProLoop. Lo vamos a estar subiendo a diversas plataformas. Una de ellas es YouTube, donde nos podrán ver en video. Y bueno, va a haber varias plataformas de podcast. Suscríbanse al canal de YouTube para que estén ahí al pendiente. De ProLoop, así es. Te vas a convertir pronto en un youtuber famoso. Claro. Y yo voy a decir, yo estuve en su podcast, como en el primero. Y entonces, en las demás plataformas de podcast también nos pueden seguir. Así es. Sí, como iTunes. Como iTunes. ¿Le vamos a quitar el primer lugar de podcast a la corneta en algún momento o no? Por ahí. ¿Por ahí? Okay. Sí, vamos a pelearles poco a poco. Está bien, muy bien. Conforme agarremos experiencia. Excelente. Pues muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Y pues yo ya me voy. Muy bien. Tú te quedas. Es tu casa.